Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Como todos los martes, aquí estamos con Patricia Ferrer en el estudio de Olivo Natural para poder seguir adelante con esto que hemos comenzado ya. ¿Cuánto hace? Como 2 meses, ¿no es cierto? Ya. Sí, más o menos. Hemos comenzado. Bueno, ya que hablaste, gracias Patricia por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, una alegría tenerte acá. Pues sabemos que para nuestros amigos que nos están escuchando también es una alegría porque recibimos algunos mensajes de cosas que les están gustando. Y bueno, cosas que ellos van pidiendo y cosas que van queriendo saber acerca de la historia del cristianismo, que es el tema que estamos tratando hoy. Bueno, vamos a no perder mucho más tiempo en la introducción, vamos a comenzar con el estudio. ¿Y qué es lo que nos trajiste para hoy, Patricia? Bueno, según venimos hablando estos días, o los programas anteriores, veníamos hablando que después de la destrucción del templo, más o menos habíamos trazado en líneas generales cuál fue el destino de las otras comunidades judías después de la destrucción, obviamente, del templo, que el judaísmo ya había tomado un camino propio, claro, ¿no es cierto?, a través de los rabinos y el fariseísmo, que es el que sobrevivió, digamos, a la destrucción, y después también nombramos las comunidades judío-cristianas que algunas habían quedado en Jerusalén, pero después también comienzan a dispersarse. Y por ahí podíamos identificarlas con el grupo de los judíos o el grupo que después fueron llamados como judíos cristianos, los ebionitas, los elcasaitas. Eran todos básicamente, acuérdate que habíamos hablado en programas anteriores, eran esos judíos que habían creído en Jesús, pero permanecían apegados a sus tradiciones, claro, y a todas las instituciones de Israel. Después estaban los judíos helenistas, que son los que se habían asentado en Antioquía, y eran judíos helenistas porque básicamente se les llama helenistas porque eran los que hablaban griego, claro. Y eran los que más estaban cercanos a la cultura griega primero porque vivían en la diáspora, no vivían en Judea, y segundo porque ya estaban de alguna manera acostumbrados a pensar como pensaban los griegos, claro, por eso, claro, es que ellos de alguna manera también tienen un pensamiento un poco más amplio, no eran tan nacionalistas. De esta comunidad se dicen los historiadores que es más o menos la que pudo contribuir al pensamiento que después Pablo desarrolló en sus cartas. Sí. Entonces, después están las comunidades paulinas, que es con la que nos vamos a empezar a ocupar ahora, que de ahí es que surge ya el llamado cristianismo, claro, como, claro, religión independiente, pero va a ser necesario retroceder un poquito ahora, otra vez a la época de Pablo, claro, porque para poder entender un poco las consecuencias que desarrollaron después los padres de la iglesia, que son los que aparecen a partir del siglo II en adelante, es necesario recordar algunos puntos, claro, básicos, claro, que ya Pablo deja ahí en sus cartas, que son los que básicamente difieren del judaísmo. Claro. Básicamente yo me baso en lo que cómo lo interpreta también Antonio Piñero en su libro Guía para entender el Nuevo Testamento. Y él, por ejemplo, hace más o menos una lista acá de los puntos principales o sea, ilustra las ideas básicas de Pablo, y entonces de ahí podemos sacar las consecuencias después. O sea, podemos entender por qué hubo una distancia, o sea, por qué el cristianismo tomó distancia del judaísmo. En primer lugar,
fíjate vos la idea antropológica de Pablo. Él lo primero que dice es que, o sea, para sacar, digamos, adelante un poco la idea general de Pablo, es necesario, ya te digo, digamos, tomar todos estos textos que están en sus cartas. Entender un poco también su pensamiento universalista, que difiere del judaísmo nacionalista. Empezamos con el primer punto, que sería lo que Piñero acá recalca, que dice que según Pablo, cómo ve al ser humano, cómo ve al hombre, o sea, el ser del hombre, es que no, ya de por sí estaba sumida o nace en una situación de pecado, y que no puede salir de esta condición por sus propias fuerzas. Claro. Es decir, ya y el texto clave se halla en Romanos 1:18 al capítulo 3:20. No lo vamos a poder leer, incluso claro. Algunos textos que vamos a ir nombrando por falta de tiempo. Claro. Pero los oyentes, cada uno puede tener que tenga su Biblia a mano y puede comprobarlo. Vamos a ir nombrando, después se anotan y se leen después tranquilo. Y que recuerde también, perdón que te hago este paréntesis, nuestros oyentes también recuerden que el programa lo pueden escuchar en la radio, en directo, y en YouTube. Ahí no pueden frenar. Claro. Pero también lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, exacto. Que ahí sí pueden estar frenándolo y verificar los textos para ir contigo viendo las dos cosas a la vez, textos y lo que dicen los historiadores. Exactamente. Entonces, básicamente el núcleo de la idea que está ahí en Romanos desde el 1, el capítulo 1 al 18, digamos 1:18 al 3:20, es básicamente que toda la humanidad antes de la venida de Jesús está toda sumida en una situación de pecado y que no puede salir por sus propias fuerzas. Claro. Entonces ya de por sí esta idea, lo que dice Piñero, es que esta idea misma, por más que venga de Pablo, que era un judío, pero difiere del judaísmo del entorno, porque en ese momento la idea que digamos flotaba ahí, por lo menos en Judea, en Jerusalén, que el hombre se salva guardando la Torá. O sea, no hay otro camino. Pero Pablo aquí establece una idea que de alguna manera ya toma distancia de eso. Después vamos a ir viendo que él, como que la tesis, incluso como ser en el capítulo 1, habla de la humanidad toda. Después, al capítulo 2 se refiere, o sea, se dirige directamente a los judíos. ¿No es cierto? Que no, de alguna manera, o sea, no tiene de qué jactarse. Claro. ¿No es cierto? O sea, porque tiene la ley, muchas veces estaba la actitud de que se jactaba sobre los demás pueblos que no lo tenían. Y su noción incluso de pueblo elegido, ¿no es cierto? Entonces, ahora te digo, esta idea ya de que el hombre era malo en sí mismo, ya también, ¿dónde la podemos encontrar? En los textos de Qumran. Fíjate vos que incluso ellos, o sea, por más que difiera del fariseísmo, pero la comunidad de Qumran, que es la que más se acerca, o mejor dicho, el cristianismo se acerca a muchos puntos, sobre todo lo que ellos venían ahí planteando o escribieron. Por ejemplo, está la idea de que el hombre tampoco puede salvarse por sus obras de justicia. Fíjate, acá hay un texto que yo lo traje, ese sí lo voy a leer, porque no siempre todo el mundo puede tener al alcance la traducción de los textos de Qumran. Claro. Este texto fue encontrado en la cueva primera, ¿no es cierto? Por eso el manuscrito está de alguna manera catalogado como 1QH, porque está en los textos poéticos, o sea, la parte de los Odayot se llama. El capítulo 12, 31 y 37. O sea, empiezo del 29 a leer, ¿no es cierto? Al 37, no vamos a leer todo, pero fíjate vos lo que dice, del 29 al 31. Dice, ¿qué es la carne comparada con esto? ¿Qué criatura de barro puede hacer maravillas? Está en pecado desde el seno materno y en iniquidad culpable hasta la vejez. Pero yo sé que no pertenece la justicia al hombre, ni el camino perfecto al Hijo del Hombre. Al Dios Altísimo pertenecen todas las obras de justicia, y el camino del hombre no es estable, sino es por el Espíritu que para él Dios crea.
Y entonces en el 37 dice, pues me he apoyado en tus ternuras y en la abundancia de tus misericordias, porque tú expías al pecado y purificas al hombre de su culpa por su justicia. Hay otro texto, más adelante también, que está en la columna 15, en el versículo 18 sería, no sé cómo, porque esta es una catalogación bastante actual, digamos, eso fue encontrado en 1948, a partir de ahí los manuscritos fueron catalogados. Dice, no hay justicia para ser salvado del pecado, excepto por perdón. Y hay muchos otros textos también en la que habla de la preexistencia, de un montón de las ideas, por ejemplo, la idea de la predestinación también, en forma incipiente, está ahí en los textos de Qumran. O sea, son cosas bastante importantes porque son las cosas que después son las que van a diferir de todo el pensamiento fariseo y rabínico, obviamente. Entonces, fíjate vos que entonces Pablo es una de las del pensamiento de paulino central, es que entonces todos los hombres están bajo pecado y no hay salvación, o sea, no hay forma de salvarse, no, por más que haga las obras de justicia. Bueno, después entonces dice, ¿qué hacemos? O sea, esta situación va en contra de los designios de Dios de la creación, quien actúa para sí mismo por libre voluntad para modificarla. Es decir, es lo que deduce Piñero de los textos, por ejemplo, en 2 de Corintios 5, 14 al 15. Ahí, según este historiador, Pablo lo que hace es que dice, bueno, la humanidad está toda bajo pecado, entonces Dios interviene, traza un plan y dice, se arregla todo porque a través del sacrificio vicario en la cruz de su Hijo. No es cualquier cosa lo que está diciendo. Y encima, en Romanos 5, del 12 al 21, también dice, o sea, establece la tesis y Pablo lo asemeja con Adán, es decir, así como el pecado entró por Adán, así la salvación va a venir, o sea, vino por uno solo, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Ahora, por otro solo, el Hijo de Dios, el hombre, va a salir la salvación. Entonces, fíjate vos que ahí tomás distancia con dos, digamos, sistemas de pensamiento de ese momento. Por un lado, el judaísmo, que no necesita ningún salvador para salvarse. Para el judaísmo es, digamos, el fariseísmo, hasta ese momento, es que guardando la Torá el hombre se salva. Y sobre todo, bueno, acuérdate que ellos por su condición de pueblo elegido, como que prácticamente no era que necesitaban, o sea, no está el pensamiento que después aparece en el cristianismo de que, ya te digo, nace en pecado y necesita un salvador. Eso jamás lo vas a encontrar en el judaísmo, jamás. O sea, eso es un pensamiento es absolutamente cristiano, y es exclusivo del cristianismo, es decir, que el hombre está en pecado y necesita el salvador. Y que el Salvador ese es Jesús, el único Salvador, eso es exclusivamente cristiano. No lo vas a encontrar ni en el judaísmo, ni tampoco en el paganismo, mucho menos. Entonces, las religiones de ese momento que lo rodeaban a Pablo, estaban, por ejemplo, no solamente las religiones del Estado, como religiones cívicas, sino que también estaban las religiones de los misterios que estaban entrando todas desde Persia, ¿viste? Donde hoy es Irán, y todas las religiones del Oriente, donde también tenían su idea de salvación, ¿no es cierto? Así que ya ves cómo Pablo mismo, con sus ideas nuevas, digamos, de alguna manera ya va marcando un camino, ya en ese momento un camino diferente, una vereda que va, digamos, como paralela a las ideas básicas del fariseísmo y del judaísmo en general. Se acerca más, ya te digo, a los textos de Qumran. Después, otra de las cosas que donde más básicamente se va a tomar distancia el judaísmo es que el Salvador que es Jesús, el Hijo de Dios, es divino, porque tiene su origen en Dios, o sea, tiene un origen divino,
desciende de las alturas y se encarna en un cuerpo humano, ¿no es cierto? O sea, que es a la vez hombre y Dios de algún modo. Ajá. Imagínate eso con el judaísmo, o sea, a una distancia absoluta toma, porque pareciera que de alguna manera socava la idea monoteísta, aunque hay que reconocer de que en Pablo todavía no hay idea de Trinidad, claro, porque en sí la doctrina de la Trinidad aparece recién en el Concilio de Nicea, es bastante tardía, o sea, sumamente tardía, y la desarrollan de una manera teológica los padres de la Iglesia recién. Pero fíjate que acá en la carta, el texto clave en la cual Pablo está diciendo esto es la carta de los Filipenses 2 del 6 al 11, y ahí está bien claro que dice que Jesús es de origen divino, porque dice que en forma de Dios, bueno, te lo pone como ejemplo, como que siendo tan exaltado, se humilla a sí mismo y hasta muerte de cruz, ¿no es cierto? Para que después Dios lo exalta por encima de todo, o sea, y para que en el nombre de Él dice que se va a doblar toda rodilla, todo, o sea, wow, esto no es cualquier cosa. Claro. Y entonces esto es el núcleo del cristianismo. Este pensamiento paulino es el núcleo del cristianismo. Y a partir de ahí, entonces, se van a empezar a entender y a ¿cómo te puedo decir? A interpretar todos los textos después de la Torá, y todos se basan en estas ideas de Pablo. Es decir, que si el hombre en general está en pecado, necesita un Salvador. Ese Salvador es el Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, que está muerto, fue muerto en la cruz, fue resucitado, ahora está en la esfera de lo divino, y lo esperamos que venga de nuevo a establecer su reino. Y que a su vez, de acuerdo a lo que vos vas explicando, no puede ser un hombre natural el que iba a traer esa salvación, sino que tenía que tener la intervención divina. Tal cual, eso es lo que dice Pablo. Y ya ves que, ya te digo, estos son los puntos claves que hay que tener en cuenta cuando hablamos de separación entre judaísmo y cristianismo. No se trata solamente de cuestiones prácticas, de que si guardaban o no los mandamientos, o porque si estaban de acuerdo o no con la circuncisión. Ese era un punto muy secundario en relación a lo teológico, o sea, la base teológica o interpretación, digamos, que se va a hacer de los textos, eso es el núcleo de la separación. Claro, o sea, es bien diferente. Entonces, otra de las cosas que habla Pablo, que es la muerte del Salvador, es un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Es decir, la muerte de él se interpreta que fue un sacrificio vicario en salvación de toda la humanidad, incluso de la humanidad. O sea, ahí vos tenés universalismo puro, o sea, no hay diferencia entre judío y griego. Todos, dice que están debajo en esta situación. Claro. Quiere decir que ya a los judíos le está diciendo, fíjate vos que es bastante difícil lo que está planteando Pablo, por eso tuvo tantos adversarios, porque les está diciendo que no importa todo lo que ustedes están haciendo en el cuanto a que guardar todos los mandamientos y seguir con sus sacrificios y con los ritos y todo eso, porque si ustedes no aceptan de que Jesús es el Salvador que ustedes necesitan, no van a ser salvos. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba diciendo. Claro. Y también a los paganos, o sea, ataca también la noción de religión en el paganismo, porque eran religiones bien fuertes, bien asentadas, eran religiones cívicas, en la que era obligatorio, por ejemplo, ir a rendirle culto al emperador, y un montón de otras circunstancias y situaciones en la que no podían darse el lujo de decir, bueno, yo ahora ya no voy a rendirle ningún culto al emperador porque creo que Jesús es mi Señor, porque justamente empezaron a hacer eso los cristianos y fueron empezados, o sea, justamente ahí empezó el origen de la persecución del imperio. Pero fíjate vos cómo nace las primeras comunidades, es como cómo se ven a sí mismas. Eso se ven que, bueno, arrancan de este concepto. O sea, ahí también podemos ver que de alguna manera hay una especie de corte en cuanto a que no se sienten ligados con lo anterior. Por eso las comunidades después no se sienten ligadas con las instituciones de Israel, porque dicen, no,
arrancan de esta base de pensamiento, es decir, no, yo directamente, o sea, como ser humano estoy en pecado, o estaba en pecado, he reconocido por la fe que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, entonces reconozco que su sacrificio es suficiente para borrar, digamos, todas mis rebeliones o mis pecados o mi esencia de pecado, y entonces aparezco como una nueva criatura, porque es lo que dice Pablo, y entonces, o sea, ahí está el por qué a veces estas comunidades comienzan a distanciarse de todas las instituciones de Israel. Ahora fíjate, un punto que hay que reconocer acá, que Pablo en ningún momento rompe con, no es que está diciendo que a partir de ahora no hay que ni guardar la Torá, ni hay que romper con el judaísmo, no, le está hablando en forma general y una manera filosófica, a la manera también de los filósofos, porque cuando él escribe, le escribe a todas estas comunidades que son griegas, no le escribe a judíos, sino que le escribe más que nada a personas que están captando y pensando con una cosmovisión griega, helenística, entonces le tienen que hablar con los mismos términos, es decir, despojar un poco todo ese nacionalismo de que era exclusivo de Israel, y entonces llevarlo esto a una esfera más universal, porque eso es la esencia del pensamiento helenístico, o sea, es universal, es bien universalista, al estilo también de Filón, que habíamos hablado anteriormente, que también Filón había empezado con estas ideas universalistas. Pero fíjate vos que la idea también del sacrificio, que se lo ve a Jesús como sacrificio, como único sacrificio vicario, está poniendo a la religión cristiana, o mejor dicho, a estas comunidades, o a esta comunidad de fe nueva que va a creer en esto como exclusiva, porque entonces está poniendo a los demás como que el que no pasa por este camino no va a ser salvo, y esto trajo sus problemas. Por lo tanto, entonces, o sea, por consiguiente, el acto divino entonces de la salvación no acontecerá en el futuro, ya ha tenido lugar en el pasado, dice Pablo, porque es decir, en el momento de la crucifixión y de la resurrección, y donde más se basa él en la resurrección, no tanto en la crucifixión, sino a partir de la resurrección es que comenzó el nuevo tiempo escatológico. Por eso te digo, para entender a Pablo es bien difícil, porque él sigue siendo judío, él no rompe con las instituciones de Israel, porque ya ves que en el libro de los Hechos hay una anécdota justamente de que él tiene que ir, cuando va a Jerusalén, e incluso a participar por ejemplo, de un ritual, o sea, mejor dicho, de un voto de los nazareos, que inclusive le vienen a decir, bueno, mira, de alguna manera para convencer a esta gente, porque están diciendo de que vos estás haciendo apostatar a todos los judíos de Moisés, entonces para demostrar que no es así, vení y participá del voto de los nazareos, entonces él paga los gastos, y si vos vas a Levítico, ese voto, o sea, a los nazareos incluía sacrificios y un montón de cosas, o sea que Pablo fue y al templo hizo su sacrificio, o sea, de ninguna manera rompe con eso. Es decir, para entenderlo a Pablo hay que ver que él entendía también como que esto era inminente, la venida del Salvador era inminente. No nos olvidemos que cuando todavía Pablo está escribiendo esto, todavía el templo no se había destruido, él no pensaba que a partir de él se iba a formar una nueva religión, o sea, eso se hace posteriormente, pero aquí estamos por lo menos con el comienzo del núcleo del pensamiento paulino. Lamentablemente, Patricia, nos terminó el tiempo, como nos pasa habitualmente, hay mucho por decir todavía. ¿A vos te parece si la semana que viene querés seguir con este tema? Para que quede un poco más claro? Perfecto. Lo único que estaba pensando mientras vos hablabas eso, es que a Pablo no lo entendió el judaísmo en aquel tiempo. Yo te aseguro una cosa, si Pablo volviera a renacer ahora, el cristianismo tampoco lo entiende. Porque cristianismo está bastante apartado de
puntos principales de esa idea tan profunda de parte de Pablo, digamos, a través de esos puntos, ¿no? Mientras vos hablabas, yo me hacía decir, como siempre, la figura de Pablo agarrándose la cabeza y los pelos en este momento, porque quién sabe si tenía pelo. Mirá lo último que dijiste, como para no llegar a entenderlo desde nuestra postura cristiana, y con esto cierro. Pablo fue al templo y sacrificó después que Jesús había muerto y resucitado. Claro que sí. Extraño, ¿no? Es que los sacrificios no terminaron hasta que no fue destruido el templo. Patri, muchas gracias por estar con nosotros. Te espero el próximo martes y seguimos con este tema tan interesante. Gracias. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.